Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles en este martes 6 de julio, iniciando un nuevo mes, gracias a Dios. Así que reciba un cordial, afectuoso saludo a la distancia y vamos en esta noche a concluir nuestra carta de Esmirna que hemos venido estudiando a lo largo de unas semanas, y esta noche vamos a concluir lo que es la carta de Esmirna, ¿verdad? Que es la segunda carta que hemos estado viendo, y vamos a seguir avanzando con las demás hasta terminar todas las 7 cartas. Así que nuestra enseñanza de esta noche lleva por título La recompensa, la corona de la vida. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y 11. Vamos a leer 10 y 11. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En la versión Dios habla hoy, se lee de la siguiente manera: no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a alguno de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba, y tendrás que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. 11. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Entonces, es evidente que hasta ahorita donde hemos leído y lo que hemos estudiado de la carta hasta este punto, es evidente que nadie había muerto, pero era algo que podían esperar los de Esmirna. Así que más adelante Policarpo, que llegó a ser obispo de la iglesia de Esmirna, fue martirizado sin duda. También otros fueron asesinados. Recordemos que hablábamos de la historia de Policarpo, y la historia de Policarpo termina o llega a su fin con estas palabras: por su perseverancia venció en el conflicto al gobierno injusto, y así recibió la corona de inmortalidad. Por esto él se regocija en la compañía de los apóstoles y de los hombres justos, y glorifica al Dios omnipotente y Padre, y bendice a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. El relato de la historia que usted puede encontrar en el internet, de la historia del martirio de Policarpo, ¿verdad? Termina ese relato con estas palabras, ¿sí? Por su perseverancia venció en el conflicto al gobierno injusto, y así recibió la corona de inmortalidad. Por esto él se regocija en la compañía de los apóstoles y de todos los hombres justos, y glorifica al Dios omnipotente y Padre, y bendice a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. Amén. Jesús dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto quiere decir que esta carta, hermanos, no fue escrita para alguna iglesia, ¿verdad? O para algunas iglesias que vivieron durante ese tiempo o miles de años atrás, o solo para la iglesia de Esmirna. No fue así. Esta carta fue escrita, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, que es quien está hablando en esta última parte, y le está diciendo no solamente a la iglesia de Esmirna, sino le está diciendo a la iglesia de hoy. Él nos está hablando a nosotros. Puede ser que estés pasando por tribulación, sufrimiento, quizás estás en medio en este momento de la prueba de alguna manera, ¿sí? Y con esto quiero decirte que este mensaje es para ti el día de hoy. Y dentro de todo esto, muchas veces decimos que si no estás pasando por pruebas, si no estás pasando por luchas, si no estás pasando por sufrimiento, etc., es porque estás empatizando
mucho con el mundo, es porque estás empatizando mucho o demasiado con el mundo. Y esto es muy cierto, aunque no siempre es así. Si no estás pasando por tribulación o sufrimiento o prueba de alguna manera, puedes estar seguro de que en algún momento, en un futuro, las tendrás. Así que también este mensaje, decíamos, es para ti. Y pudieras decir, ay pastor, ni diga eso, ni lo mencione, que en la boca se le haga chicharrón. ¿Por qué? Y pensamos así de esta manera. ¿Por qué pensamos así de esta manera? ¿Sí? Primero pensamos así porque no nos gusta sufrir. No nos gusta sufrir. Entonces vemos cómo ha venido la iglesia sufriente de Esmirna. Y el cristiano de hoy en día no le gusta sufrir, no le gusta pasar por pruebas. ¿Sí? Entonces, si tú en la actualidad no estás pasando por alguna prueba de alguna manera, pues algo que sí debes de estar seguro es que en algún momento las tendrás, en algún momento tendrás que pasar por dificultades, por pruebas, por sufrimientos, por tribulación. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos espantamos con todo esto. ¿Y sabes por qué pensamos así? Pensamos porque no nos gusta sufrir, ¿sí? Por eso no nos gusta comprometernos con Cristo. Queremos que las cosas se lleven relajadamente, sin sufrimiento, sin tribulación, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:3 nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Otra de las cosas por las cuales pensamos así es porque nos atemoriza padecer escasez. Porque nuestra mirada, hermanos, nuestra mirada no está puesta en lo terrenal y no en lo eterno. Como si Dios no conociera tus necesidades. Te atemoriza quedarte sin recursos, te atemoriza pasar escasez, te atemoriza el pensar que pudieras quedarte sin trabajo. Y más con hoy en día con la pandemia y todo eso, lo que ha sucedido. Mateo 6, 31, 32 nos dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y a veces actuamos como si Dios desconociera tus necesidades. A veces actúas como si Dios desconociera e ignorara tus necesidades. ¿Sí? Otra de las cosas por las cuales pensamos así y reaccionamos de esta manera es porque no te gusta identificarte con Cristo. No nos identificamos con Cristo para que no seas excluido de tu círculo social. ¿Por qué? Porque tienes más amigos del mundo que más amigos de la iglesia. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago, en el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente se lee así, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo les convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, pensando de esa manera, o pensando así, ¿queremos recibir la recompensa? ¿Queremos recibir la corona de la vida? Recordemos que nuestra vida, hermanos, es una carrera la cual hay que correr legítimamente, ¿sí? Legítimamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 nos dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿sí? Ahora, recordemos que el mensaje de esta carta a Esmirna, el mensaje es, no tengas miedo, sé fiel a Cristo y para aquellos que sean fieles hasta el final, habrá un premio, una recompensa, ¿sí? Entonces, sé fiel,
dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. ¿Y cuál es la corona de vida? Es la vida eterna, es el cielo. Esa corona de vida es la vida eterna, es el cielo, es la vida que no puede terminar, ¿sí? Es no más muerte. Es lo mismo que leíamos del árbol de la vida en la carta que leíamos a Éfeso. Dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es vida eterna en la presencia de Dios. Esa corona de vida es vida eterna en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la promesa? Después de la muerte que viene, ¿sí? Pues después de la muerte viene la vida. Si hemos sido fieles a Cristo hasta la muerte, entonces habrá al final la corona de vida, ¿sí? Y déjame decirte que la palabra que se usa para la traducción de corona en este pasaje es la palabra griega Estéfanos. Y Estéfanos se refiere a una corona de victoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunas otras ocasiones donde se hace mención hacia una corona real. Entonces tenemos que diferenciar, ¿verdad?, entre la corona de victoria y una corona real. Entonces, esta corona no es una corona de la realeza, es una corona de victoria, es un Estéfanos, ¿sí? Y esta era utilizada, ¿verdad? Esta corona era utilizada de maneras diferentes. Algunas veces era una corona festiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que se utilizaba en bodas y en otras celebraciones. Algunas veces también era un símbolo de honor para un servicio fiel público. Entonces, algunas otras veces esta palabra, Estéfanos, esta corona, era un símbolo de triunfo en los juegos o competencias. ¿Por qué? Porque recordemos que la ciudad de Esmirna, ¿verdad?, era una importante participante de los eventos deportivos. Sí, la ciudad de Esmirna era una ciudad que era importante dentro de los juegos o de los eventos deportivos que se llevaban en el Imperio Romano. Los atletas entrenaban, obviamente, y daban lo mejor de sí en la carrera. Entonces, su perseverancia de estos atletas, si no se rendían, si lograban llegar a la meta, ¿qué era lo que pasaba? Ellos eran coronados con un Estéfanos, es decir, con una corona, un laurel, una ofrenda floral, ¿sí? Eran los vencedores. Y un dato importante que podemos encontrar dentro de las Escrituras es que el primer mártir que encontramos en Hechos capítulo 7, ¿verdad?, la historia de Esteban, y que en el inglés se menciona como Steve, y esta palabra es muy similar a la palabra griega Estéfanos, y la historia, como les decía, la encontramos en Hechos capítulo 7. Así que vemos que Esteban fue echado fuera de la ciudad, que fue apedreado por una multitud enfurecida. Vemos el relato de la historia y vamos a Hechos capítulo 7, 59-60. Hechos capítulo 7, 59-60 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Habiendo dicho esto, dice que durmió. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que él murió, ¿sí? Fin de la historia. Apedrean a Esteban, lo matan, él muere, fin de la historia. Pero el fin de la historia de lo que registra las Escrituras, porque en realidad, ¿qué es lo que pasó con Esteban cuando cayó muerto? ¿Qué es lo que pasó con él?
Él había llegado a la meta. Él fue fiel hasta la muerte. Él fue fiel en medio de sus perseguidores. Él fue fiel en medio de la persecución, ¿verdad?, que él tuvo, que fue apedreado. Fue fiel y él había llegado a esa meta al dormir, como dice la Escritura, al morir. Él había llegado a la meta. ¿Sí? Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, la promesa a esta iglesia sufriente de Esmirna es: sé fiel hasta la muerte. La promesa que se le da a esta iglesia es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿cómo podían ellos ser fieles hasta ese grado? ¿Cómo podían ser fieles ellos hasta el grado de entregar sus vidas? ¿Cómo podían ser fieles? Por una simple y sencilla razón: porque amaban a Dios, amaban a Cristo. Por eso Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba va a venir, la aflicción va a venir, la lucha va a venir, hermano. Va a venir a tu vida tarde que temprano, porque es parte del portafolio cristiano, es parte de la vida cristiana. Va a venir tarde que temprano, pero está en ti si resistes o no resistes. Está en ti si te paras firme, porque dice la Escritura que recibirás una corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? ¿A los que son infieles? ¿Ha prometido a los que se dan por vencidos? ¿Ha prometido esa corona a aquellos que se apartan al mundo? ¿Ha conocido a aquellos que se involucran con el mundo? ¿Ha conocido que Dios ha prometido, para aquellos que solo juegan al cristianismo? Dice que ha prometido a los que le aman. Y esa promesa es para ti que le amas. ¿Sí? Por eso les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Sí? ¿Quién hizo esta promesa? ¿Quién lanza la promesa? Pues la hace aquel que murió y vivió y volvió a la vida. ¿Sí? El mismo Señor Jesús hace esta promesa, y Jesús mismo había sido fiel y firme a toda la voluntad de Dios hasta el punto de la muerte. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús fue fiel y firme hasta el punto, en toda la voluntad de nuestro Dios, hasta el punto de la muerte. ¿Sí? Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Sí? Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo de esto, ya que Él soportó la prueba. Él amó a Dios. Él llegó a la meta, hermano. Él llegó a la meta, ondeó la bandera blanca de rendición y dijo: sí, Señor, haré tu voluntad, aunque me cueste la vida. Cuando Él estaba en el Getsemaní orando, dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba siendo presionado, que su sudor, dice la Escritura, era como gotas de sangre por toda la presión que traía de lo que venía delante. Pero Él no se rindió, Él no tiró la toalla, Él no dijo: no, mejor de lejitos para no meternos en problemas. Él tuvo un compromiso con Dios y dijo: sí, Señor, haré tu voluntad aunque esto me cueste la vida. Cristo murió
Por eso hoy tú y yo estamos aquí. Porque Él fue fiel hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte, a pesar del sufrimiento, a pesar de la agonía, a pesar de lo que le sucedió, para el perdón de nuestros pecados. Pero Él volvió a la vida, hermano. Él volvió a la vida, resucitó con poder y con gloria. Y eso es algo que debe darnos gozo. Así que, ¿cómo debía esta iglesia sufriente soportar? ¿Y cómo vamos nosotros a soportar en tiempos de sufrimiento y de prueba? ¿Cómo lo vamos a hacer? Volteando a ver aquel que es nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra tribulación, hermano. Él conoce nuestra pobreza. Él conoce la calumnia sobre nosotros. Él conoce las cosas que nos presionan. Él las conoce. Él ha estado ahí también. Él ha sido fiel a toda la voluntad de Dios. Ha sido fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él perseveró, hermanos. Él perseveró. Él venció y ahora reina en el cielo sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Por eso debemos voltearlo a ver a Él, en medio de nuestro sufrimiento, ¿sí? Así que para terminar, hermano, quiero dejarte esto en tu corazón. Las palabras consoladoras de Cristo para esta iglesia de Esmirna, esta iglesia sufriente, son las mismas, hermano, para nosotros hoy en día. Son las mismas para todos los cristianos en la actualidad que de alguna manera están sufriendo y son perseguidos. Hoy quizás tú no ves aquí en México persecución, pero voltea a ver a Chiapas un poquito, te das cuenta que sí hay persecución, que a lo mejor tú no, nosotros no aquí, pero un ejemplo allá, en la actualidad están sufriendo persecución por causa del nombre de Cristo y muchos alrededor del mundo, hermano, muchos. Pero en medio de todo esto tienes que entender que hay una recompensa al final. Dios no te va a dejar solo. Dios no nos va a abandonar. Solo seamos fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Tendremos esa corona, hermano, de la vida eterna. Y aún con todo esto, nuestro Dios agrega una recompensa más, que no solo era para Esmirna, sino es para todas las iglesias o creyentes de todos los tiempos. Versículo 11 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño alguno de la muerte, de la segunda muerte, perdón. No sufrirá el que venciere. La primera muerte es la muerte que vamos a pasar todos. Y como cristianos es el paso para poder estar con Cristo en la vida eterna. Pero la segunda muerte es para aquel que rechazó a Cristo estando en vida. Es para aquel que rechazó a Cristo y su palabra y el sacrificio de Jesús en la cruz. Esa es la segunda muerte, la muerte definitiva, la que va a la condenación por la eternidad, al sufrimiento eterno, para aquellos que rechazaron, Así que, hermano, no te desanimes. Hay una recompensa al final, hay una corona de vida aguardando por ti. Hay una corona de vida esperando por ti, hermano. Solo sé fiel, porque esa corona te pertenece. Padre, te damos gracias en esta noche.
por tu palabra. Te damos gracias por lo que la carta de Esmirna nos ha traído. Ha traído confrontamiento, pero también ha traído consuelo para los que están sufriendo, para aquellos que están siendo perseguidos. Hay esa esperanza. Tú estás ahí, tú lo conoces todo, tú estás tomando nuestras manos, Señor. Estás tomándonos a nosotros. Porque esa seguridad, lo que decíamos en algún momento, no es que nosotros seamos fieles, es que tú eres fiel, Señor, para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que hay una recompensa. Sabemos que está esa corona de vida guardándonos. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Y Padre eterno, que esto sea palabra que traiga un confort a nuestro corazón en medio de lo que estamos pasando, en medio de lo que estamos sufriendo y de lo que podemos sufrir en un futuro, Padre. Ayúdanos a ser fiel hasta la muerte para recibir esa corona de vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar atentos a la enseñanza de esta noche. Dios les bendiga, que pasen una bendecida noche. Nos vemos en la próxima transmisión. Amén.